Hola chicos, Hola, profe. ¿cómo van? Hola, profe. Hola. Bueno, hoy voy a dar el tema así de solidaridad, ¿sí? Pero antes de eso, ¿qué temas es el que no vieron? ¿Sí? ¿O cuál es la duda? No tuvimos clases después de que estuvimos con vos. Así que ¿No tuvieron? yo estoy viendo por el libro. Ajá. Claro, Ah. la clase que tuvimos con vos fue la última, digamos, que íbamos a Claro, que ver. yo di el tema de endosos, que dije, bueno, lo damos por arriba porque no estaban entendiendo nada. Sí, Claro. que dije, estoy en quiebras y después veíamos cambiario. Sí. Sí. Y después tenían con Fabiana ustedes. ¿No tuvieron? No tuvimos. Ah. A mí lo que más digo, se me ok. hace todo cuando, viste, cuando lo hace el liberador y el liberador mismo también después puede ser el aval y el liberador mismo también puede ser el aceptante. Pero bueno, el libro es bastante repetitivo, creo que al final lo voy a entender. Ah, vos me estás hablando de las modalidades de giro. Claro, viste que después te explica que porque si es una tercera persona, vos te haces el dibujito. Y a Eso veces más se me que hace... nada, sí, Luciana, eso más que nada cuando nosotros hablamos de los sujetos, ¿sí? Que intervienen, de los emplazamientos, del por qué hablamos de emplazamientos y no sujetos, ¿sí? Ah, Porque bien. si no, sí te requieren 3 emplazamientos, ¿sí? Pero pueden Que ser los mismos a sujetos. veces pueden ser 3 personas distintas, pero a veces no, ¿sí? Claro, esa es la Y parte que se me eso, para estaba haciendo difícil. leerlo, ¿sí? Hay que ubicarse en contexto histórico. No lo Sí. pienses en hoy, que existe el Claro, pagaré, porque no tiene sentido. Estaba cuando solamente estaba la letra de cambio, ¿sí? bien. Entonces, si yo creo una letra de cambio, ¿sí? Y yo te debo plata a vos, Luciana, pero Sí. nadie me debe a mí, ¿sí? Y yo la figura del girado tengo que ponerlo sí o sí para la existencia de una letra válida, porque Claro. el girado no tiene suplencia legal. Entonces tenía la posibilidad de yo misma, liberadora, ocupar el rol de girado. De girar. ¿Sí? Entonces Bien. hablamos de los 3 emplazamientos, pero en ese caso son 2 sujetos. O por el contrario, ¿sí? Me deben plata a mí, yo no debo a nadie, pero quiero que ese deudor se documente también en un título valor en la letra. ¿Sí? Entonces, yo creo el tema de la letra, pongo al girado como mi deudor y yo, libradora, también voy a ser tomadora. Bien. ¿Sí? Entonces, es el librador y el tomador. Claro, no mirarlo como los sujetos, sino como Emplazamientos. emplazamientos. ¿Sí? Esto Bien. más que nada porque las letras estaban justamente para los comerciantes, para Sí, que sí. justamente vaya circulando el título. Pero cuando llega a manos de los no comerciantes, porque somos comerciantes, yo te debo, vos me debes y así tenemos las figuras. ¿Sí? Sí, va bien. Pero cuando llega a las manos de los no comerciantes, yo te debo a vos, pero no necesariamente alguien me debe a mí. ¿Sí? Claro, entonces hay que suplir esa parte Entonces existían estas distintas modalidades de giro, hasta que después llega la figura del pagaré y se acabó con estas modalidades de giro. es más fácil. Claro, tal cual. Bueno, te digo, si vos lo lees, como tal vez Gómez Leo, que es bastante enroscado, y No, lo vos que no tiene te que pones como en explica contexto tanto, al histórico, final como repite, al final como que te entra. es muy reiterativo, sí, lógico. Y si no te ubicas en contexto histórico, es terrible. ¿Sí? Es que Claro. estoy leyendo acá. ¿Sí? Sí, Entonces no, es esto, vos ubicate en que no existía ni el pagaré ni mucho menos el cheque, estaba solamente la letra. la letra. ¿Sí? Bien. Y los emplazamientos para la validez de un título, sí o sí los 3 emplazamientos, no hay otra posibilidad. Sí, no, si le falta requisito, no es letra. Ahí eso ya me No quedó es claro. una letra, no es un papel de comercio. Bien. Se te sirve como un instrumento probatorio, pero no es, ¿sí? El tema de un papel de comercio, no se va a regir por el derecho cambiario, por el Bien, rigor bien. cambiario formal, Claro. básico. ¿Sí? Bien. Bien, entonces eso por un lado. Después, ¿qué otra duda? O yo me acuerdo cuando habíamos empezado a hablar de endosos, las caras de pánico diciendo, ¿de qué me está hablando? Vale, por favor. ¿Sí?
Profe, no termino de entender bien la diferencia del endoso en procuración y el endoso en prenda. Bien, bien. El endoso en prenda, si yo te doy el título en garantía del cumplimiento de un negocio jurídico. Bien. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer un negocio jurídico, ¿sí? Un contrato. Yo te digo, mira, yo te voy a pagar ese contrato, ¿sí? Y vos me decís, está bien, vale, todo muy bien, pero yo no sé si vos me vas a pagar o no. Digo, mira, como garantía, yo te voy a dar a vos, Lu, un pagaré que está a nombre mío, ¿sí? Te lo voy a endosar como garantía, te lo voy a dar en prenda, como garantía del cumplimiento del negocio jurídico del contrato que nos une a nosotras. Entonces, llegado al vencimiento, si yo te pago ese contrato, vos me devolvés el pagaré porque lo tenía solamente al efecto de garantía. ¿Sí? Bien. Si yo no te pago el contrato, como soy obligada a cambiaria, entonces vos vas a poder reclamar, ¿sí? Ya sea o el título, ¿sí? O por el contrario, ¿sí? Lo que es el contrato, ya sea por acciones cambiarias, extracambiarias, por lo que quieras. Bien. Eso es transmitir y endosar en prenda. Doy el título, pero solo en concepto de garantía. ¿De garantía de qué? Del cumplimiento del negocio jurídico. Por eso, en ese caso, el vencimiento del contrato que une a estos sujetos es con fecha anterior al vencimiento del título valor. Bien. ¿Sí? Y en este caso no se transmite ni la propiedad ni el derecho, ¿era? O sea, El derecho sí te lo voy a transmitir, lo que no se transmite es no se transmite lo que es la propiedad o el dominio, por eso no tiene efecto traslativo. ¿Sí? Sí te transmito el derecho, porque tenés una legitimación, pero es atenuada. ¿Sí? Bien. Porque justamente vos vas a poder hacerlo circular nuevamente, pero siempre es a título de mandato. Bien. ¿Sí? Pero el derecho Pero siempre se transmite. bien. Y eso a título de mandato también ocurre en el de procuración, o sea, es como el mismo efecto. Es que cuando vos no trasladás el dominio, lo único que vos vas a poder transmitir, seguir transmitiendo, es el papel. Por eso siempre va a ser a título de mandato. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso en principio, estás comiendo papel, hijo. ¿Sí? Entonces, eso en principio con lo que es, ¿sí? El endoso en prenda, lo doy en garantía. Entonces, los endosos o los efectos de ese endoso en prenda tienen una legitimación atenuada, ¿sí? Porque el portador del título tiene el derecho, pero si lo hace circular, esa circulación ya no es libre, porque siempre, sí o sí, va a ser a título de mandato, por más que no lo diga. ¿Sí? Bien. Por eso tiene una legitimación atenuada. Es vinculante, pues por supuesto lo doy en garantía, entonces si lo doy en garantía es obligado cambiario, ¿sí? Y no traslativo, no se transmiten, ¿sí? El dominio del documento, ¿sí? Ahora, distinto es el endoso en procuración. El endoso en procuración es un mandato cambiario, donde el endosatario ocupa el mismo rol que el endosante. Es la misma persona, cambiariamente. Actúa en nombre y en representación de su endosante. ¿Sí? Con lo cual, limita todas las funciones o efectos del endoso. Tiene una legitimación atenuada, porque se transmite el derecho, pero la persona que lo tenga, si lo quiere hacer circular, también será a título de mandato, por más que no lo diga. No vinculante acá no es obligado cambiario, porque, por ejemplo, Lu, si vos me endosás a mí el título en procuración, vos querés que yo ocupe tu lugar y que yo le reclame a las personas que te deben a vos, no que yo te reclame a vos. Claro. ¿Sí? Entonces es no vinculante y no traslativo. Perfecto. Sí, Gracias, entonces, profe. una cosa es en prenda y otra cosa totalmente distinta es en procuración. Pese a que los dos, tanto en prenda como en procuración, cuando siguen circulando, sí tienen en común que siguen siendo en procuración. Genial. ¿Sí?
Gracias. No, de nada. Sí. ¿Alguna otra duda? No por ahora. Bien, bien. Entonces vamos a ver el tema así de solidaridad, porque mañana vamos a ver, o van a ver acciones, bolilla 8. Y después vamos a ver bolilla 7, que es cheque. ¿Sí? ¿Por qué se salteó el orden? Desconozco. Así nos dijo Fabiana que teníamos que dar y que sean todas las comisiones lo mismo. Yo recién acabo de dar en comisión 1, solidaridad, así que bueno, no sé por qué no seguimos el orden del cronograma. ¿Sí? Bolilla es, Valeria, perdón, la de solidaridad. De solidaridad es la bolilla 6, bolilla 6.4. Gracias. ¿Sí? Y mañana acciones, que es bolilla 8, pasado también, y después los otros días, bolilla 7. O tenemos toda la semana cambiario. ¿Sí? Hacemos una sobredosis de cambiario, porque si no, obviamente, que no llegamos para el 6. ¿Sí? Así que, ahí vamos. Entonces, solidaridad, entonces, ¿dónde lo van a ver? Primero, del artículo 51 del decreto ley de letra de cambio y pagaré. ¿Sí? Segundo, del libro de Graciela Polonia, en el capítulo primero, habla sobre solidaridad y responsabilidad. Y después, no sé si ya está en el campus, sí, pero seguramente Guille lo va a subir hoy, que es la clase que da Fabiana Canti sobre solidaridad. ¿Sí? Eso entonces, sí, lo que tienen que manejar ustedes de ese tema. Aparte, obviamente, de la clase de hoy, sí, más las dudas que puedan ir viendo, sí, o que surgen del tema de solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que establece el artículo 51 del decreto? Establece que todas personas, o sea, todas las personas, ¿sí?, obligadas al pago, son solidariamente responsables frente al tenedor legítimo. Ponemos así. Con lo cual, el tenedor del título puede reclamar a cualquier firmante del mismo la totalidad del título. Eso es lo que establece el artículo 51. Fundamentos de esta solidaridad. Primer fundamento es la pluralidad de vínculos. ¿Sí? Porque cada firmante responde por su propia deuda. No es una deuda común, es individual. ¿Sí? Porque todos los firmantes obtuvieron un beneficio patrimonial propio. Todos utilizaron el título. ¿Sí? Por eso, obviamente, ahora es lógico que ese papel se transforme en dinero. Segundo fundamento es la autonomía, esa prescindencia subjetiva. Tercer fundamento es la abstracción, esa prescindencia objetiva. Otro fundamento, si el cuarto, es el cumplimiento de las cargas sustanciales. Si es que las cargas serán las presentaciones oportunas y los protestos.
Y por último, es el ius variandi barra ius electione. ¿Sí? Que es la posibilidad que tiene el tenedor del título de reclamar a cualquier firmante sin tener que respetar un orden de prelación. Profe, perdón, en este último caso, si el librador pone la cláusula sin garantía de aceptación, digamos, no se le podría reclamar antes de esa aceptación, ¿no? Viste que hay una cláusula que es sin garantía de aceptación y de pago. Sí, pero a ver, eso depende de la acción que vos vayas a reclamar. Si vos ejercés, si el librador le coloca esa cláusula, él es garante de pago, pero solo al vencimiento, no antes, pero no de la aceptación, del vencimiento. Bien, bien. ¿Sí? Entonces, si vos le vas a reclamar antes del vencimiento mediante la acción de regreso anticipado, ¿sí? Entonces el librador del pagaré no sería sujeto pasivo, no sería obligado cambiario de esa acción, porque él sí es obligado, pero solo al vencimiento, mediante la acción de regreso a término. Bien. ¿Sí? Pero no es de que no tiene que reclamarle antes de la aceptación, antes del vencimiento. Del vencimiento. ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. Entonces, lo que decía con el ius variandi y el ius electione es que el portador le puede reclamar a cualquier firmante del título sin respetar un orden de prelación. No es que yo tengo que ir primero con el librador y después, si no me paga, ¿sí? Iniciar otro reclamo. O primero a mi endosante y después, si no, a otro. A cualquiera. El reclamo, siempre digo lo mismo, no confundir requerir con reclamar, lo digo desde el primer día de clase, ¿sí? Acá el reclamo es solidario y puedo reclamar a cualquiera, al que más bronca me da, al que más solvente es, a quien yo quiera. Distinto es requerir, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, esos son los fundamentos de la solidaridad cambiaria, ¿sí? De por qué el portador puede reclamarle a cualquiera de ellos, se funda en esos fundamentos según Graciela Poloni, ¿sí? Distinto, por el contrario, es la responsabilidad, ¿sí? Denominada responsabilidad in totum, donde todos los firmantes del título responden por la totalidad del mismo, es decir, todos por el todo. Te hago una pregunta ahora que nombraste al tenedor, porque hay diferencia el simple tenedor del poseedor legitimado. ¿Cuál sería Sí. un simple tenedor? El simple tenedor es toda persona que tiene el título de buena fe conforme a la ley de circulación antes de que este sea exigible. Ah, bien. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué es lo que puede hacer un simple tenedor? ¿Sí? Es transmitirlo, endosarlo. O si es una letra de cambio, presentarlo a la aceptación. Claro, No puede justo iniciar una acción judicial. eso, no puede presentarlo al pago. Justo estaba con esa parte y ahora cuando me nombraste tenedor ahí me acordé. Tal cual, tal cual. En cambio, el tenedor legitimado o tenedor legítimo, ¿sí? Es la persona de buena fe conforme a la ley de circulación que lo tiene cuando el título ya es exigible. Entonces, puede presentarlo al pago, que es requerir el pago, puede, ¿sí? Iniciar o cumplir con la carga sustancial del protesto por falta de pago o pago parcial, y también está legitimado iniciar un reclamo mediante un recurso judicial. Bien. ¿Sí? Ahí está. Pero a veces la persona es la misma,
Sí, porque Sí, yo tengo sí, el título no, antes del vencimiento, soy un simple tenedor, lo sigo el teniendo en mi vencimiento poder hasta el vencimiento pasás y a me ser, transforma automáticamente en tenedor legítimo, bien, por el solo transcurso del tiempo. perfecto. ¿Sí? Bien, entonces, responsabilidad in totum, les decía, esta responsabilidad donde todos responden por el todo. ¿Sí? El fundamento de esta teoría o de este principio son dos. ¿Sí? Y se lo remarcan bien porque siempre se confunden con los fundamentos de la solidaridad, que es otra cosa. Primero, la pluralidad de vínculos, que ese sí sería el común con la solidaridad. Primer fundamento de la responsabilidad es la pluralidad de vínculos, igual fundamento que el de la solidaridad. Y segundo fundamento es el orden o grado en que los firmantes ocupan en la cadena ininterrumpida de endosos. Entonces, esta cadena se va a componer en un extremo con el obligado principal, que ya saben que en la letra es el aceptante y en el pagaré el librador, con sus respectivos avalistas, ¿no? Que estos obligados principales se liberan por solo el transcurso del tiempo, es decir, por prescripción. Por lo tanto, si uno de estos paga el total del título, lo extingue. En el otro extremo de la cadena se encuentra el tenedor legítimo, que es el acreedor. ¿Sí? Y que está legitimado a iniciar un reclamo contra los obligados. Obviamente ante el incumplimiento. ¿Sí? Y en el medio de la cadena se encuentran los obligados de regreso, ¿sí? Que son, ¿sí?, aquellos sujetos que tienen una legitimación bifronte, ¿se acuerdan? Que eran acreedores y deudores con distintos sujetos. Con lo cual, si uno de estos obligados de regreso paga el título en su totalidad, no lo extingue. Ya que se reclama todo lo que pagó frente a los obligados que le anteceden. Es decir, que va a tener la posibilidad de reembolsarse, la posibilidad de recuperar lo que pagó. ¿Sí? Estos obligados de regreso, en la letra es el librador y los endosantes con efecto vinculante, ¿sí?, con sus avalistas. Y en el pagaré son los endosantes con efecto vinculante y sus avalistas. Profe, en la letra de cambio también era con efecto vinculante. Sí, los endosantes siempre con efecto vinculante, porque si vos tenés un endosante sin garantía o en procuración, si son endosantes, la firma está en el título,
pero no son obligados. ¿Sí? Entonces no podemos decir, ¿sí?, que el reclamo va a ser contra todos los endosantes. No, contra los endosantes que tengan efecto vinculante. Bien. Y eso va a ser tanto Profe, en la perdón. letra, en el pagaré, como en el cheque. Gracias. ¿Sí? ¿En la letra contra quiénes eran? Los obligados de regreso, ¿eh? Sí, El librador con el avalista y los endosantes con efecto vinculante y sus avalistas. gracias. De nada. ¿Sí? Bien, entonces, esos son los fundamentos de la responsabilidad in totum. Primero, la pluralidad de vínculos, y segundo, el grado en que ocupen estos sujetos en esa cadena, ya sea si son obligados, principal o de regreso, o si por el contrario está en el otro extremo de la cadena y es el tenedor legítimo, que es el acreedor, el legitimado activo de la acción. ¿Sí? Esta responsabilidad se subdivide en interna y externa. ¿Vamos bien, Mauricio? Genial. Por las caras que ponen. No te voy a mentir, me va a decir. Si quieres apago la cámara, no hay problema. Está bien, no hay problema. Sí, solamente veo algunas caras que preocupan, ¿sí? Y algunos directamente no quieren prender la cámara para eso. ¿Sí? Pasa que capaz que no es Igual a mí no me tan molesta difícil, que pero al tengan tener tan cámara o poco no. tiempo, son muchas cosas que uno ni por ahí ni las vio. Yo te entiendo perfectamente. Yo di el concursal y cambiario el mismo día, así que imagínate. Claro. A mí no me lo van a contar, chicos. Yo ya lo recién padecí. hace 2 días y estoy perdido, la verdad. Pero bueno, vos seguís para adelante que yo en algún momento me voy a enganchar. Obvio, más bien. Pensemos que tenemos tiempo, ¿sí? Y sí, obviamente sé que es mucho y demás, pero aparte es cambiarse el chip, ¿sí? Cambiarse el chip de quiebras, ya archivarlo, ya está, y meterse el chip de cambiario. Entiendo que no es fácil, ¿sí? Y los nervios nos juegan un papel muy en contra, ¿sí? Y demás, ¿sí? En el caso encima de ustedes son otros profesores, entonces también es algo extra, porque si yo sería su profesora, ya me conocen de concurso, entonces ¿qué no te da esa tranquilidad? ¿Sí? Pero te toma otro profesor que uno no lo conoció, encima tampoco tuvo todo un cuatrimestre con ellos, que ni lo conoces, ¿sí? Entonces, quieras o no, el conocer al profesor te da esa tranquilidad, para bien o para mal, ¿sí? Pero te da esa tranquilidad de conocer, ¿sí? Pero bueno, entonces, les decía, esos son los fundamentos de la responsabilidad, y esta responsabilidad se subdivide en dos, interna y externa. Cuando hablamos de la responsabilidad externa, es frente al tenedor legítimo. Y la responsabilidad interna es entre los obligados. Pongan entre paréntesis derecho a reembolso o repetición. Esa es la interna. Está bien, yo ya fui y le pagué al acreedor, al tenedor legítimo. Ahora, ¿sí?, yo quiero reembolsarme, quiero recuperar lo que pagué. Eso es lo interno, ¿sí? Ambas responsabilidades, tanto la interna como la externa, es solidaria en derecho cambiario. Es decir, si el tenedor legítimo me reclama a mí que soy un endosante, la totalidad del título, yo le tengo que pagar la totalidad del título, es solidario. Una vez que pagué y quiero reembolsarme, voy a querer recuperar todo lo que yo pagué, no solamente una parte, todo lo que yo pagué. Entonces, de los dos lados es solidario. Distinto en el derecho común, porque la responsabilidad en el derecho común externo sí es solidario frente al acreedor, pero la responsabilidad interna en el derecho común es mancomunado.
cada uno va a reclamar o tiene el derecho de repetición por su parte. ¿Sí? Porque en el derecho común no hay una pluralidad de vínculos. El vínculo es uno solo, el contrato es uno solo. Entonces rige la obligación de los codeudores. Entonces, si Lucía y yo nos obligamos, ¿sí?, frente a Mauricio, Mauricio es el acreedor, ¿sí?, la responsabilidad externa que tenemos frente a Mauricio es solidaria. Si Mauricio viene y me reclama a mí la totalidad, yo le tengo que pagar el total. Pero una vez que pagué, voy a ejercer el derecho de repetición contra mi codeudor, que es Lucía, y no le puedo reclamar el total, porque yo también era deudora. Entonces ahí es mancomunado, ¿sí? Pero eso es en el derecho común, porque no hay una pluralidad de vínculos, hay un solo vínculo, hay un solo contrato, donde existen los codeudores, ¿sí? En cambio, en el derecho cambiario, todo es solidario. La responsabilidad interna y externa es solidaria, ¿sí? Por eso pues lo vamos a ver en acciones, mañana, ¿sí? Donde la acción de reembolso también va a ser solidaria, ¿sí? Bien. Crítica a esta responsabilidad in totum. ¿Quiere estar parado? ¿Sí? Bien. Héctor Cámara realiza una crítica a este principio de la responsabilidad in totum, ¿sí?, que es el todos por el todo, ¿sí?, y establece lo siguiente, ¿sí? Establece Héctor Cámara, ¿sí?, que la responsabilidad o este principio peca por exceso y por defecto. Por exceso, ¿sí?, por dos cuestiones. Primero, porque establece que hay firmantes en el título que no responden por nada. Mucho frío. Sí. Ya sea... ¿Cómo? ¿Podría repetir por dos cuestiones? Dos cuestiones. Primero, porque hay firmantes que no responden por nada en el título, en exceso. Él dice que hay un exceso en este principio, es decir, de que todos los firmantes del título responden por todo. Primero, porque hay firmantes que no responden por nada en el título, ya sea endosantes sin garantía, en procuración, firmas falsas de incapaces, ¿sí?, que son firmas que están en el título, pero no son obligados cambiarios, por ende no responden. ¿Sí? Segunda cuestión, de también por exceso, ¿sí?, porque hay firmantes que responden por una parte, no por el todo, como es el caso del aval parcial y de la aceptación parcial. Entonces a esos sujetos yo no le puedo reclamar el total del título, porque el límite de su obligación está por lo que haya aceptado, por lo que haya avalado. ¿Podés repetir, Vale? Segundo, Sí. ¿por qué hay firmantes? Y hay un exceso, ¿sí?, porque hay firmantes que responden por una parte, ¿sí?, del título y no por la totalidad. Como es el supuesto del aval parcial y de la aceptación parcial. Entonces, si yo voy a demandar o reclamarle a esos sujetos, no le puedo demandar la totalidad del título, solamente puedo demandar el límite de lo que ellos aceptaron o avalaron. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto al exceso a este principio de la responsabilidad in totum. En cuanto que peca por defecto, porque este principio no contempla la figura del aval en instrumento por separado.
que si bien responde, pero su firma no está en el título, está en instrumento por separado que se hizo en escribanía. Sí, porque el principio es todos los firmantes del título responden por la totalidad del mismo. ¿Sí? Y la firma del aval en instrumento por separado, su firma no está en el título, está en instrumento por separado, que se adosa, que se adjunta y va con el título, pero la firma no está en el título. ¿Sí? Eso es lo que establece Héctor Cámara frente a la crítica de este principio de Graciela Polonia, donde ella establece esta responsabilidad in totum, donde todos los firmantes del título responden por la totalidad del mismo, todos por el todo. A este principio, la crítica de Héctor Cámara, donde se peca por exceso y por defecto. ¿Sí? Profe, el de por defecto, un ejemplo sería un título documentado. No, no es un título documentado, es el tema, te decía, del aval en instrumento por separado. Pero ¿Sí? entonces se adjunta el documento donde está la firma por separado. Por supuesto que, pero no es que está, no es un título documentado. El título documentado, ¿sí? O imputado es el que se literaliza la causa por el cual fue creado. No se adjunta nada. Pero no hay uno que se le adjunta, capaz que me confundí de nombre, pero no hay uno que se le adjunta o lo del recibo, de las mercaderías. Por eso te digo, ese es el imputado, que te documento el porqué, ¿sí? Eso justamente vos lo haces para vincular el negocio jurídico con el derecho cambiario y evitar que te reclamen 2 veces por la misma cosa, ¿sí? Perfecto. Pero sigue siendo un papel de comercio, ¿sí? No es un título causal ni mucho menos. Es un título documentado o imputado. Pero ese no sería el caso. Acá sería, porque la firma del librador sigue estando en el mismo título. Lo que vos documentás está por fuera. El caso acá sería, te decía, el aval en instrumento por separado, porque el aval puede estar en el mismo título o vamos a una escribanía y hacemos en un instrumento por separado el aval. Y ese acta del aval, que está en escribanía, se adjunta al título. Pero la firma del avalista no está en el pagaré, está en ese acta instrumentado por separado. Bien, gracias. Pero no son títulos documentados, a eso quiero decirte. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, eso es, ¿sí?, el tema justamente de esta solidaridad con la responsabilidad. Son 2 cuestiones distintas que hacen al mismo tema, ¿sí?, y que tienen fundamentos distintos, que es sumamente importante, no solamente por los fundamentos de la solidaridad, sino para después entrar a lo que son las acciones cambiarias, ¿sí? ¿Por qué puedo iniciar una acción y no otra? Cuándo uno se liberó por una acción y no por otra. Entonces, eso lo determina la solidaridad y la responsabilidad. ¿Sí? Distinción entre lo que es esta solidaridad del derecho cambiario y del derecho común. ¿Sí? La primera de ellas, pues son pocas en realidad, la primera de ellas es, ¿sí?, la fuente, porque en el derecho cambiario esa fuente es únicamente legal. El decreto ley y la ley de cheques ya dice que los firmantes son solidariamente responsables. En cambio, la solidaridad por el derecho común puede ser legal como convencional. Uno tiene un contrato y por la autonomía de la voluntad puede pactar si es mancomunado o si es solidaria la responsabilidad. En cambio, el derecho cambiario no, es únicamente solidario. Otra diferencia son los negocios jurídicos, porque en el derecho cambiario hay una pluralidad de vínculos. Como no podía calzar eso, yo lo tenía en la mano, me agarró así. En cambio, en el derecho común hay un solo contrato, hay un solo nexo causal. En base a ese nexo causal pueden unirse varios codeudores.
pero hay un solo contrato. En cambio, en derecho cambio hay una pluralidad de causas. Cada sujeto tiene un contrato distinto y autónomo entre ellos. ¿Sí? Otra diferencia, ¿sí?, de esta solidaridad, ¿sí?, es justamente la liberación de los sujetos. Es decir, si quieren poner como mini título, el efecto, ¿sí?, liberatorio de los obligados. Porque en el derecho común, el efecto liberatorio de la prescripción alcanza a todos los deudores. Si el contrato prescribió para todos, para los deudores, fiadores, codeudores, para todos. En cambio, para el derecho cambiario, este efecto, por el principio de la autonomía, es independiente. Puede estar prescripto para algunos sujetos, pero no para todos. Por ejemplo, el obligado principal, su prescripción es de 3 años, y el obligado de regreso es de 1 año. Entonces, si pasó más de 1 año, afecta ese, alcanza ese efecto prescriptivo de los obligados de regreso, pero sigue la acción contra el obligado principal. Lo mismo sucede con el tema del pago, otro de los efectos o distinciones, ¿sí? Porque en lo que es la solidaridad, ¿sí?, en el derecho común, el pago realizado justamente por el deudor extingue la obligación. Es el efecto extintivo, ¿sí?, natural por excelencia. En cambio, eso en el derecho cambiario, ¿sí?, no se produce cuando lo realiza, primero, un obligado de regreso, y segundo, cuando ese pago fue parcial, porque ustedes saben que en el derecho cambiario sí se permite el pago parcial, cosa que en el derecho común no. Entonces, por la solidaridad del derecho común, el pago, ¿sí?, produce la extinción de la obligación. En cambio, en el derecho cambiario no siempre es así, ¿sí? Porque para que sea así tiene que darse 2 requisitos. Primero, que el pago sea total. Y segundo, que lo haya realizado el obligado principal. Si no, no. Se va a romper el vídeo. Mis paciencias, ¿saben? Bien, entonces, ¿sí?, eso, ¿sí?, en cuanto a esta solidaridad. ¿Alguna duda? No. Bien. No se olviden de ver el artículo 51 del decreto, ¿sí? No se olviden de, bueno, esto también está en el manual de Graciela Polonia, capítulo 1, te dice todo el fundamento de la solidaridad, lo que vimos, ¿sí? Que más que nada explicar cada uno de ellos, que ya lo vimos en bolilla 2, por eso no me detengo. Si no, les voy a dar el concepto de autonomía, de abstracción, cumplimiento de las cargas, no tiene sentido, porque ya todo lo vieron, ¿sí? El tema de protestos, todo eso, ¿sí? Y después, ¿sí?, lo que es la clase de Fabiana Canti, ¿sí? En el campus, ahí lo ven, ¿sí? Ahora, lo que nosotros sí vamos a ver es preparar el cuadro para mañana de acciones, ¿sí? Bolilla 8. Si no tienen ninguna pregunta, pasamos al cuadro de acciones, que vamos a desarrollar mañana, ¿sí? No sé quién va, no sé si soy yo o es Seba. Alguno de los dos vamos a ir. Desconozco quién. ¿Sí? Entonces, bolilla 8 es justamente acciones, que lo vemos con el nombre de recursos. ¿Sí?
Entonces, cuando hablamos de recursos, tenemos que ubicarnos, primero, en que el título es exigible, y segundo, que no se pagó. Tenemos que dar por entendido y sobreentendido esos dos supuestos. Porque a veces dice, bueno, llega a su estudio fulano de tal, bueno, ¿qué le aconseja para hacer? Uno dice, bueno, que lo presente al pago. Se entiende que eso ya se dio, que ya es exigible, que se presentó y que no le pagaron, ¿sí? Entonces tenemos, cuando hablamos de recursos, ¿sí? Bolilla 8, tenemos que dar estos dos supuestos. Primero, el título ya es exigible, y segundo, ¿sí? Que hubo un incumplimiento por parte del obligado principal. En esta parte, te hago una pregunta. ¿De la parte de protesto ese bancario tenemos que saberlo todo el detalle? Porque viste No, que no se tanto puede... el tema del bancario, salvo estás hablando de cheque, ¿sí? No, lo Pero estaba de la leyendo en la letra de cambio, que dice que no se utiliza, por eso te pregunto si tenemos que saberlo todo o con solo saber el que se no, utiliza. no, más que nada si estás hablando específicamente del protesto, Sí, de protesto. solamente del protesto, solamente de lo que es el acta notarial. Ni el Ah, código bien. de una postal del correo, Claro, eso te ¿sí? decía, porque era re largo. Dale, ¿Sí? Porque eran los que existían antes, ¿sí? solo Ahora, el que se muy usa. pocos, los únicos que existen son el tema de los notarios, ¿sí? Bien, El notarial, ¿sí? dale. Con eso ya tenés para divertirte. ¿Sí? Después Sí. el tema nosotros estamos hablando del tema de cheque, pero no el tema de protesto, porque el protesto no hay en cheque, pero sí el tema de los avales, que Bien. tiene un régimen particular cuando es Ese del todavía no banco. llegué. Sí, no porque lo van a ver más adelante, o sea, pasado mañana lo vamos a empezar a ver cheque. ¿Sí? Gracias. Entonces, quédate solamente, Lu, con el tema del protesto del acta notarial. ¿Sí? Concepto, caracteres, solamente con eso. Más que nada los caracteres, es pregunta de examen. ¿Sí? Cuando se requiere un protesto útil, ¿qué significa la palabra de útil? ¿Sí? En eso, más que nada por cumplimiento de carga. ¿Sí? Entonces, cuando les decía, si del tema de recursos, ustedes tienen que ubicarse en que el título es exigible y no se pagó. Frente a esa circunstancia estamos hablando de recursos. Estos recursos se clasifican en dos, ¿sí? Primero, lo que es el recurso extrajudicial, que a la vez se subdivide en dos. Uno es el cobro amigable, y segundo, lo que es la letra de resaca. Yo se los nombro, igual no es pregunta de examen, recursos extrajudiciales, ¿sí? Pero el cobro amigable, cuando justamente la persona le manda una carta de documentos, se presenta en el domicilio y paga. Y la letra de resaca se vuelve a documentar esa deuda con más los intereses en otro título valor, que puede ser una letra, un pagaré o un cheque, ¿sí? Pero ese es el recurso extrajudicial. La segunda clasificación de recursos o reclamos son los judiciales, donde acá sí ya hacemos una demanda. Estos recursos judiciales a la vez se subdividen en dos. Uno mediante acciones cambiarias y el otro acciones extracambiarias. En acciones cambiarias las vamos a dividir teniendo en cuenta el legitimado activo, que es el tenedor legítimo. Porque hay dos clases de tenedor legítimo. No, que lo ven cuando quieran, yo lo tengo a él. ¿Sí? Dos clases de tenedor legítimo. Primero, en sentido estricto. ¿Sí? Que es el beneficiario del último endoso.
Artículo 17 del decreto. Entonces, ¿sí? Este tenor legítimo en sentido estricto puede iniciar primero la acción directa contra el obligado principal. Segundo, acción de regreso frente a los obligados de regreso. Esta acción de regreso a la vez se subdivide en dos. No, Sancho. Primero, que es la acción de regreso anticipada o ante tempus. Entre paréntesis ponen artículo 47 del decreto. Sí, porque van a ver, lo vamos a ver mañana, pero son casos excepcionales, porque el título en principio es exigible solo al vencimiento. Pero hay casos taxativos regulados en el artículo 47 donde habilita el tenedor legítimo en sentido estricto a reclamar antes del vencimiento. Pero son taxativos, son únicamente esos. O bien la segunda acción de regreso, que es la acción de regreso a término o a tempus. Bien, sé que ese sería el principio general. El vencimiento no me paga, entonces puedo iniciar el reclamo frente a los obligados de regreso. Ahora, la otra clasificación de tenedor legítimo, ¿sí? Para las acciones cambiarias, es el tenedor legítimo en sentido amplio. Del artículo 54 del decreto, que es aquel obligado que paga y quiere recuperar el pago. Profe, ¿qué artículo es ese? 54 del Gracias. decreto ley. ¿Sí? Entonces, él va a poder iniciar las siguientes acciones. Primero, la acción directa por reembolso. Si el que pagó quiere recuperar lo pagado, quiere reembolsarse, ¿sí? Y si lo hace frente a un obligado principal, es la acción directa, directa por reembolso. O bien la otra acción que tiene, que es la acción de reembolso por ulterior regreso. ¿Sí? Si quiere reembolsarse de un obligado de regreso. ¿Sí? Entonces, esas son las acciones cambiarias, ¿sí? Tanto la acción directa, de regreso y de reembolso, pero las distinguimos, depende quién es el legitimado activo. Si es el beneficiario del último endoso, él va a poder ejercer la acción directa o la acción de regreso, anticipada o a término, depende del caso. Ahora, si quien tiene el título es un obligado, pero porque pagó y lo recuperó, entonces es tenedor legítimo, pero en sentido amplio. Entonces va a poder ejercer la acción de reembolso directa o reembolso por ulterior regreso. Bien, ahora, la otra clasificación de recursos judiciales son las acciones extracambiarias. Ya vamos por el derecho común. Son 4 las acciones. Primero, la acción causal. Si vamos a reclamar ese negocio jurídico. Segundo, enriquecimiento sin causa. Tercero, daños y perjuicios. Y cuarto, la acción de contribución.
Esas son las 4 acciones que se rigen por el derecho común, ¿sí? No por el derecho cambiario. Entonces ahí tienen el cuadro de presentación de lo que se va a tratar y a desarrollar mañana, porque nosotros de cada acción vamos a ver legitimado activo, legitimado pasivo, condición de procedencia, objeto económico y prescripción y cómputo de cada una de ellas, tanto en letra, en pagaré y en cheque. Sí, eso vamos a ver entre martes y miércoles, ¿sí? Y jueves y viernes cheque. ¿Sí? Y no agregamos sábado y domingo porque, bueno, ya está. Si no, no llegamos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Nada. Vos, Luis, que había visto en el grupo que tenías el tema de vencimiento o de pago. No sé que tenías alguna duda de los caracteres. Tuve algo de vencimientos. Sí. El tema de las categorías, me perdía mucho en qué era la vista, a cierto tiempo vista, me confundía algunas cosas de eso, a determinado, me confundía entre vencimiento absoluto, relativo, y estaba tratando de, no podía diferenciarlo, sobre todo a vista, cierto tiempo vista, hasta cuándo era la prescripción, o si había algún tipo de prescripción en ese momento. Creo que era de 1 año, había leído. Bien. Primero, no confundamos el tema de prescripción con vencimiento. Primero. Claro. El tema de Bien. vencimiento, las clases de vencimiento, conforme artículo 35 del decreto, son 2. ¿Sí? Bien. Sí. De vencimiento absoluto y relativo. El vencimiento absoluto, ¿sí?, es aquel, ¿sí?, vencimiento que determina el propio librador cuando crea el título. ¿Sí? Claro, ahí está. Ahí está la gran diferencia. El vencimiento lo determina el librador, la persona quien crea el título. ¿Sí? Él va a decir cuándo vence. Ese es el absoluto. Es por eso que en el capital, en el monto del título, ya están integrados los intereses compensatorios. ¿Sí? Porque el interés compensatorio es por el uso del crédito. Si yo te creo un pagaré que va a vencer el 10 de noviembre, yo ya sé perfectamente cuántos días a partir de hoy vas a utilizar el crédito, hasta el 10 de noviembre, no más. Entonces, en el monto del capital ya están integrados los intereses compensatorios. Entonces, en un vencimiento absoluto, yo no puedo incluir intereses compensatorios, de lo contrario se tienen por no escritos. Sí, voy a poder incluir intereses moratorios, por supuesto, pero no compensatorios. Bien. Bien, entonces, ese vencimiento absoluto a la vez se subdivide en 2. Uno es a día fijo, ¿sí?, y otro es a determinado tiempo de la fecha. Sí. Entonces, ¿sí?, a día fijo es cuando el librador en el título incorpora un día, mes y año, ¿sí?, el cual se va a producir el vencimiento del título o la exigibilidad. ¿Sí? Ese es el que estamos, ese es el más común, como te decía recién. ¿Y vence cuándo? El 10 de noviembre del 2022. Tenemos día, mes y año. Eso es a día fijo. ¿Sí? Bien. Ahora, a determinado tiempo de la fecha, que es la otra clase de vencimiento absoluto, el librador menciona un acontecimiento generalizado, ¿sí?, el cual se va a producir el vencimiento de la obligación. Por ejemplo, ¿sí?, la próxima Navidad pagaré la suma de pesos tal. Yo no voy a poner el 25 de diciembre del 2022. Pongo la próxima Navidad, que ya todos sabemos que es el 25 de diciembre. ¿Sí? Es el menos utilizado. ¿Sí? Y siempre tiene que ser un acontecimiento generalizado. Yo no puedo poner en tu próximo cumpleaños pagaré. ¿Por qué? Porque el título nace para circular. ¿Sí?
Y el tomador puede ser que a vos ni te conozca, y mucho menos sepa cuando cumplís los años. ¿Sí? Entonces tiene que ser acontecimientos generalizados. O sea, en el próximo Día de la Independencia, en la próxima feria judicial, en las próximas vacaciones de invierno, ¿sí? Eso se puede establecer, ¿sí? En cualquiera de las dos situaciones el vencimiento es absoluto. Anda, mami. Nos vemos. ¿Sí o sí tiene que ser alguna celebración o puedo poner algún tipo de días, a los 10 días, puedo poner así? Tranquilamente, vos en el vencimiento a determinado tiempo de la fecha, vos podés poner solamente el acontecimiento realizado o por el contrario, a los 5 días de la próxima Navidad. ¿Sí? Ah, está bien. Cualquiera de las dos formas. Bien. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Pero cualquiera de los dos es vencimiento absoluto. ¿Sí? Está bien. Las dos son Bien. absoluto. Ahora, vencimiento relativo. El vencimiento relativo, ¿sí? Es aquel en que la exigibilidad de la obligación la determina el tenedor legítimo, ya no el librador. Sí. Ya que se produce con la presentación del título. ¿Sí? Cuando el portador decide presentarse, ahí va a establecerse la exigibilidad. Y para esto, el decreto ley determina un plazo legal, que en principio es de 1 año, contado a partir de la fecha de creación del título. ¡Ey! ¿Quién vino? ¡Ay, mira! ¿Quiénes vinieron? ¡Ey! Ah, esto es lo que yo me confundía. Entonces Claro. tengo el plazo legal para presentarlo, en Es de principio, 1 es de 1 año. año. Claro. De 1 año. Yo te firmé un pagaré, ¿sí? Que dice a la vista, pero el vencimiento relativo que ahora lo vamos a ver. Es de vencimiento. Yo no te puse un día específico. Entonces, vos, beneficiario, el día que decidas presentarlo, ahí va a vencer. Pero la ley también establece un plazo, ¿sí? Claro. Entonces dice, cuando vos quieras, dentro del plazo legal, que es de 1 año, contado a partir de la fecha de creación. Eso sí, no el mismo día de la fecha de creación. No puede vencer el mismo día, ¿sí? Aunque sea como mínimo de diferencia un día. ¿Sí? Después vamos a ver junto con el cheque, que el cheque sí puede vencer el mismo día en que se crea, pero el pagaré y la letra no. ¿Sí? Ahora, este plazo del año puede ser ampliado o reducido por el librador, ¿sí? Y los endosantes solo pueden ser reducidos. Es la prórroga, ¿sí? Yo tengo que ser menos utilizado porque en realidad todos van a utilizar un vencimiento absoluto a día fijo, ¿sí? Pero si se utiliza un vencimiento relativo, ¿sí? El librador, yo te creo el título y sé que de acá a 1 año yo no voy a tener la plata, ¿sí? Entonces, o no lo voy a tener mañana, ¿sí? Entonces voy a ponerle prórroga, ¿sí? Que se prorroga el plazo de presentación a 1 año de la fecha de creación, o a 2 años de la fecha de creación. ¿Sí? Entonces, si vos tenés esa cláusula, no podés presentarte mañana. Tenés que respetar lo que te dice el librador. Entonces, el librador puede ampliar ese plazo de 1 año o, por el contrario, reducirlo. No quiero estar esperándote acá todo 1 año. Te pongo que se prorroga el plazo de presentación a 3 meses de la fecha de creación. Está bien. ¿Sí? Y el endosante solamente puede reducir ese plazo, no lo puede ampliar. Perfecto. Perfecto. Bien, ahora, este vencimiento relativo, ¿sí? Como no sabemos cuántos días va a ser utilizado ese título, ¿sí? Porque no sabemos si el portador lo va a presentar mañana o dentro de 1 año. Entonces, en el capital no están integrados los intereses compensatorios, ¿sí? Entonces, sí se puede incluir en los títulos de vencimiento relativo tanto el interés compensatorio como un interés moratorio. Ahí no establece la figura del anatocismo, porque en el capital no están los intereses.
No, tengo el pelo un desastre. Bien, este vencimiento relativo, ¿sí? Sí. A la vez se puede dividir en dos. Uno que es a la vista y otro que es a cierto tiempo vista. Sí. Bien, empezamos con el primero, a la vista. ¿Sí? Esto va a producirse cuando el título dice a la vista, se incorpora la cláusula a la vista, o por el contrario, cuando el título omite el vencimiento, no tiene ninguna clase de vencimiento, porque es la suplencia legal. Si el título no tiene vencimiento, sigue siendo válido porque se lo considera que tiene un vencimiento relativo a la vista. ¿Sí? Entonces, en este caso, el título vence con la sola presentación que haga el portador del título. Vence cuando lo veo a la vista. El día que decida presentar el portador del título al cobro, ahí vence. Ese mismo día. ¿Se acuérdense que si fue librado hoy, no me lo puede presentar hoy? Sí, lo puede presentar mañana. Y ya mañana ahí venció. ¿Sí? Pero esa presentación, como es un vencimiento relativo, también cuenta con todo el plazo legal, que es de 1 año a partir de la fecha de creación. Cuando quiera, dentro de ese plazo. ¿Sí? Y en ese mismo momento se produce el vencimiento. Ahora, si es a cierto tiempo vista, en este caso el librador menciona un plazo determinado en días, el cual se empieza a computar a partir de la fecha de presentación del título. Por ejemplo, a los 30 días vista, pagaré, o a los 5 días vista, sí vas a pagar por esta letra de cambio. El librador menciona un plazo en días, el cual se empieza a computar estos 30 días o 5 días en mi ejemplo, desde en que el beneficiario se presentó con el título. ¿Sí? Entonces, distintas opciones. Primera posibilidad. Si el beneficiario se presenta, ¿sí?, en la letra o en el pagaré, empezamos en la letra. Si se presenta en la letra, ¿sí?, para la aceptación, y el aceptante acepta y coloca fecha de aceptación, fecha vista, de esa fecha incorporada por el aceptante, se empieza a computar el plazo vista del librador. Decíamos, a los 30 días vista se iba a hacer pagar por esta letra de cambio. Lo presenté hoy, ¿sí? Desde hoy, que tenemos fecha de aceptación, se computan los 30 días que dijo el librador. Y ahí se produce el vencimiento. A ver, Valeria, si lo estoy entendiendo. A cierto tiempo vista, es decir, que el librador dice a cierto tiempo vista, por ejemplo, 30 días. Sí, a los 30 días vista sí va a hacer pagar esta letra de cambio. Sí va a hacer pagar esta letra de cambio. Yo con esa letra lo presento y ahí comienza, cuando yo presento la letra, ahí empieza el plazo. A ver, no. Vos lo tenés que presentar y el aceptante lo tiene que fechar. Vos te digo, primer posibilidad, lo acepta y lo fecha. De la fecha incorporada por el aceptante, ¿sí? Sí. A partir de esa fecha incorporada por el aceptante, de ahí se computa el plazo a vista. Ahí está. Y ahí se produce el vencimiento. ¿Sí? Tenés fecha de aceptación más plazo vista, los 30 días que de mi ejemplo, igual vencimiento. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, segunda posibilidad. El beneficiario se presenta a la aceptación, el girado acepta, pero no coloca fecha de aceptación. Entonces, ante la omisión de la fecha de aceptación, tenemos dos posibilidades. La primera es que el portador, el tenedor legítimo, levante protesto por falta de fecha. Porque ese plazo en algún momento tiene que empezar a correr. Porque el vencimiento se tiene que dar sí o sí. Entonces,
levanta protesto, y a partir de la fecha del acta notarial, eso que nos preguntaba, ¿sí?, al principio Luciana, ¿sí?, a partir de la fecha del acta notarial empieza a correr o a computarse el plazo vista de los 30 días, y de ahí se da el vencimiento. Entonces tenés aceptación más protesto, más el plazo vista de los 30 días, igual vencimiento. Bien. ¿Sí? Ahora, la otra posibilidad, ¿sí?, es que el beneficiario no levante protesto, porque no quiera, porque es muy caro, por lo que sea. Decíamos, el vencimiento se va a producir igual. ¿Al año? No. Ahí vamos. Sí, claro, el año. Entonces, en este caso donde no hay protesto, existe una presunción legal. Se entiende aceptada la letra, porque la aceptación está, pero no sabemos cuándo, no puso fecha, ¿sí? Se presume aceptada la letra el último día del plazo legal, que era el año de la fecha de creación. Y de ahí se computa el plazo vista. Entonces tenemos aceptación más la presunción legal, que es de un año, el plazo legal todo, que es de un año, más el plazo vista, en nuestro ejemplo los 30 días, igual vencimiento. Contamos el plazo legal de un año, acuérdense que también hay prórroga, no siempre va a ser de un año. Decimos plazo legal, en principio de un año. Plazo legal. Claro. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, lo terminé de entender. No lo podía entender todo Leyendo esto. lo del libro es muy difícil. Nosotros cuando lo vemos en el pizarrón y cosas, es otra cosa, es otra explicación. ¿Sí? No, acá me quedó recontra Porque acá claro. es muy visual, uno tiene que verlo, ¿sí? Si no, en el aire es muy abstracto y no terminas de captarlo. No lo captaba, sinceramente te lo digo, no lo podía entender. No, Bueno, sí, muchas te gracias. entiendo. Lógico. No, decir, yo había visto el tema del ayer que habías puesto en el mensaje, pero una que no llegué a leer, no veía bien, ¿sí? Y dije, bueno, total, mañana tengo que dar la clase y le pregunto y listo. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí. Si no, bueno, no sé, mañana lo ven con Seba o conmigo, la verdad que no sé con quién doy. Yo, ¿qué aplicación con el tema del rigor cambiario? Sí. Hay diferentes tipos, formal, Tenés legal, 3 clases de rigor. Sí, rigor formal, cambiario sustancial y procesal. y procesal. Sí. ¿Cuál es la aplicación que nosotros damos de este rigor cambiario en las diferentes figuras que vamos a ver como cheque, pagaré, como letra de cambio? ¿Cuál es la En realidad aplicación el rigor cambiario va a ser lo mismo para los 3. Sí, nada más que vos tenés que diferenciar en cada uno de ellos cuál es el rigor cambiario formal, sustancial y procesal. Pero no te voy a preguntar rigor cambiario en la letra de cambio, no, rigor cambiario en general. Sí, voy a decir tal vez hay que ser rigor, sí, se clasifica en 3. Bueno, entonces hablas qué es el formal, que a la vez se subdivide en la fase activa, en la fase pasiva, sí, el sustancial, sí, en qué se manifiesta, que justamente son los fundamentos de la solidaridad. ¿Sí? La pluralidad de vínculos, la autonomía, la abstracción, cumplimiento de las cargas, ¿sí? Y después el rigor cambiario procesal, donde al título le da y le reconoce la ejecutoriedad del reclamo. Iniciar un reclamo judicial donde no se discuta la causa, ¿sí? Porque justamente se le reconoce ese carácter abstracto, que circula independientemente de la causa. Entonces el reclamo judicial, por ende, debe ser acorde a ese carácter abstracto. ¿Sí? Reclamar ante un reclamo o un proceso ejecutivo o sumario, donde no se discute la causa. Está bien. O sea ¿Sí? que la pregunta va a ser más en general, no el rigor en la letra o en el cheque. Claro, claro, bueno. Claro, porque no sabía cómo hacerle una aplicación práctica de cada uno, pero en general van a preguntar esto, ¿qué es el rigor cambiario en general para los 3? Claro, tal cual. Yo te pregunto, bueno, decime hablarme del rigor cambiario formal, ¿sí? La formalidad, tal vez en la fase activa y pasiva. Activa frente al tenedor legítimo, ¿sí? El derecho cambiario le reconoce la calidad de tenedor legítimo y de acreedor
en la medida que tenga en su poder un título con todos los requisitos extrínsecos. Está bien. ¿Sí? Si no, no sos acreedor para el derecho cambiario, te desconoce. Sí tendrás y te servirá ese documento como un instrumento privado, ¿sí? Pero no es ni pagaré, ni letra, ni cheque, con lo cual no te regís por el derecho cambiario. Es tan estricto, es tan severo en ese estilo. ¿Sí? Bien. Y en la faz pasiva, donde en principio cada firmante del título se obliga en el derecho cambiario. ¿Sí? Y estos obligados se clasifican en obligado principal y obligado de regreso. ¿Quién es uno y quién es otro? Y cómo se libera uno y cómo se libera otro. Bueno, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Dijimos rigor cambiario formal. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Hola, ¿me escuchás, Valeria? Sí, te escucho, bajito, pero te escucho, Mau. Ahora, Habíamos hecho sí, rigor cambiario formal, procesal, ¿y cuál era el tercero? sustancial. Ah, gracias, gracias. Espera, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, solo veo 4 chicos. Sí, así que bueno, no sé, chicos, cualquier otra duda que tengan, o lo vemos mañana, o lo ven con Seba. Sí, no sé quién da la clase mañana. Yo una consulta más para Sí, esquematizarlo más o menos, esta clase que sí, vos habías dado de endoso. sí, El endoso, tenemos que ver primero la forma, si es nominal, en blanco o al portador, sí. después ver qué funciones tiene y Funciones efectos, efectos. Sí, legitimante, vinculante, relativo, son todas cuestiones que se van hilvanando uno a otro, y después la función, que es sin garantía, en prenda, en procuración y no a a la ver, orden. eso es el tema de la función atenuada. Los efectos pueden ser plenos, donde vos transmitís las 3 funciones que tiene, que es legitimante, vinculante o traslativo, o por el contrario, restringir esas funciones, que son legitimaciones o funciones limitadas, que se van a hacer mediante la incorporación de cláusulas, sin garantía, en prenda, en procuración o no negociable. Depende de la cláusula que incorpores, es el efecto que va a restringir. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Y después tienen sí, lo que son las anomalías de los endosos, como el endoso parcial, el endoso, ¿cómo se llama? Condicionado, ¿sí? Y la temporalidad del endoso, son esos. Bien. Sí, pero más que nada el tema de las funciones, no tanto las formas, sino justamente las funciones del endoso. ¿Sí? ¿Qué significa que tenga efectos plenos, ¿sí? O atenuados? ¿Qué es sin garantía? ¿Qué es en prenda? ¿Qué es en procuración? Además de qué funciones tienen o carecen, que no tienen. Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Yo hasta ahí vengo. Ahora no. Hasta ahí llegué yo, por ahí. Está bien, está bien, está bien. Sí, así que bueno, mañana ven el tema de acciones y después, bueno, cualquier cosa, bueno, igual estoy en el grupo, cualquier cosa escriben y contesto. ¿Sí? ¿Algunos Gracias. fallitos, vale, de estos temas? ¿Fallos? ¿Cómo? ¿Algunos No. fallos? Nada, nada, Bueno, bueno. nada, ya bastante tienen con todo esto, porque al principio sí No. van a haber fallos, que yo lo había dicho a la noche, pero no nos llegamos con el tiempo. Bueno, Bien. Ya bueno. bastante con lo que tienen. Sí, sí. Por mí está Sí. bien, vale. Entonces, yo que estoy leyendo el libro, entonces me concentro nada más porque sí que hay mucha explicación de cómo era antes, qué sé yo, en cómo es ahora y sin los fallos. Es que el libro es todo, Lu, nada más que no tenés fallos. El libro después Tiene es todo. Lo algunos que pasa es también. que Gómez Leo es muy reiterativo y esta parte de solidaridad no lo ves de Gómez Leo, sino que No lo ves tengo, de Graciela Polonia. no tengo lo de Graciela, sí. Y después volvés a Graciela Polonia con el tema de acciones. Lo de acciones no lo vamos a ver de Gómez Leo. No, ¿sí? eso también. Se ve de Graciela Polonia. ¿Sí? Que realmente Hay de lo que Gómez quiere. Leo solamente lo de la letra de cambio y el cheque. Y de cheques O sea, tampoco lo todo. vas a ver de Gómez Leo,
Sí, es de Zunino, bien, la eso. ley comunicada de Zunino. Ahí se ve Bien. perfecto. Sí, más la circular del Banco Central, de todas las OPASIS. Sí. Pero igual nos vamos adelantando en eso es para el jueves o viernes. Mañana, sí, entrando bien a este las cuadro acciones. sí, de acciones que había mencionado, más que nada, quién es el legitimado activo, depende del tema de las acciones, para analizar cada una de ellas. Y bueno, todas las otras dudas de los otros temas que pueden llegar a tener hasta mañana, ¿sí? Con el profesor que los vea y que lo desarrolle. Perfecto. ¿Sí? Bien, profe. gracias, Vale. Gracias. No, por favor, Gracias. chicos, nos estamos Bueno. viendo. ¿Sí? Buenas Dale. tardes. Muchas gracias. Chao, Chao, chicos. gracias. Chao, Chao, chao. Chao, gracias, vale. chao, chicos.